Computer. Ok, voy entonces a compartir. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Creo que estamos todos en la sala, porque no estoy viendo la... Bueno, chicos, el día de hoy empezamos el capítulo número 6 que tiene que ver con la parte de estilos. Aunque vamos a desarrollar el proyecto en la versión de Android, es importante entender cuáles son las diferencias reales entre cada una de las plataformas, ¿no? Esta clase de hoy va a ser un poco, digamos, va a ser ligera, como unos 40 minutos, porque vamos a enfocarnos en la primera parte, ¿no? Lo que son los estilos a grandes rasgos. Vamos a hablar de Windows Phone que muere en el 2022, pero como un tema histórico, ¿no? Para que tengamos claro esa historia. El diseño no es solo cómo se ve algo, el diseño es cómo funciona. Steven Jobs. Ok, recordemos que tiene que ver con el estilo. El estilo se refiere a lo que es la interfaz entre la, la puesta de botones. Un usuario cuando descarga una app ya tiene expectativas sobre cómo se va a comportar basada en su experiencia con otras aplicaciones. Entonces, si la app tiene botones donde no se espera o se navega de una forma diferente al usuario, el usuario va a sentir que hay una fricción. Recuerden que hablamos de ese tema de lo que es la fricción del usuario. Por ejemplo, si ustedes abren Instagram en un Android y un iPhone, ven diferencias, eso sí sucede, digamos, la manera en que se comporta el WhatsApp, también entre una plataforma Android y una plataforma iPhone es diferente. Hay ciertas particularidades, por ejemplo, la manera en que se van buscando las reacciones a nivel derecho en uno, a nivel hacia abajo en otro. Los botones de la navegación están en lugares distintos. ¿Y eso por qué sucede? Porque cada plataforma tiene sus convenciones. Entonces, existen tres plataformas principales, Android, iOS y Windows Phone, que aunque no se está utilizando actualmente, tienen su propia filosofía de diseño, guías de estilos oficiales y componentes predefinidos. ¿Y por qué importa? Porque respetar los estilos en cada plataforma genera una confianza en el usuario, hace que se vea una aplicación nativa, una app que rompe con el estilo se ve rara, se ve extraña, se ve incómoda dentro de mi entorno cuando estoy trabajando en mi dispositivo y puede afectar la experiencia del usuario. Entonces, eh, el Material Designer, que es el diseño específico para el diseño de Android, está basado en la pulcritud brillante en la composición de la interfaz. Cada gráfico, botón y texto está acompañado por la idea de limpieza visual, pero a la vez deslumbra con profundidad. Esto parece publicidad de Macintosh, pero es así. El iPhone es un poco más ligero, digamos, a nivel de colores sobrio, de estilo. Los principios claves a nivel de su diseño tienen que ver como la materia como metáfora, superficies tangibles y sombras, diseños audaces y gráficos, tipografía y colores y grillas intencionales, movimientos con significados. Android adoptó la materia design en el 2014 y lo ha evolucionado al Material You, que es el contenido que yo les he estado pasando en algunas diapositivas en la parte de referencia. Eso fue en el 2021 al 2022. Y esto permite que la interfaz se adapte a los colores de fondo de la pantalla del usuario. En el 2026, la versión actual del Materia Design es la versión 3. Y ustedes han visto como Android, las apps de Google con Gmail o Map tienen sombras y elevaciones en sus tarjetas. Si han notado que hay cierto una parte de sombra a nivel de los bordes. Bueno, ese es un concepto de materia, como capas de papel que proyectan sombras. Entonces, fíjense que se nota a nivel de la botonera que estamos en un ambiente Apple. El estilo de Android, por su lado, es una tipografía Roboto. Roboto es la fuente de Android. Android tiene un estilo de diseño simple basado en robot como fuente principal. Roboto fue diseñada para dispositivos de alta resolución, clara, legible, a cualquier tamaño. Su variante Roboto Thin, Light, Regular, Medium, Bold, Black son fuentes diferentes diseñadas con variables que se adaptan a diferentes densidades de pantalla. En el 2026 convive con Google Fog y fuentes del sistema de Noto. Entonces, ese es el estilo de Android. La tipografía es fundamental en el diseño de Android.
Roboto fue diseñada específicamente para pantallas de alta densidad. El dato hoy en 2026 es que Google ha expandido su sistema tipográfico en variables fonts, donde una sola fuente puede ajustarse dinámicamente entre pesos, lo que reduce el tamaño de la app. Entonces, un ejemplo práctico, ustedes ahorita abren la app de Google y observen todos los textos que tienen a nivel de cuando usan la familia, fíjense que usan la misma familia tipográfica. Si ustedes abren en su teléfono, y se ven en Google, aunque tienen en el banner, tienen en la parte de noticias, todo va hacia el mismo, aunque las fuentes sean un poco más o menos pequeñas, ¿ok? Entonces, genera una sensación de equilibrio, ¿no? Una sensación de un diseño uniforme y homogéneo. El estilo de Android Materia You, que es el 2026, el color es dinámico. Materia You en Android 12 extrae colores del fondo de pantalla de usuario para personalizar automáticamente toda la interfaz del sistema y los app compatibles. La paleta de colores se genera automáticamente una paleta de 5 tonos con variantes claras y oscuras. Las app pueden acceder a estos tokens de color para integrarse. La elevación y sombra de los elementos flotantes, los chips, los cars, tienen sombras que indican su nivel de elevación, más sombra y superficies más claras. ¿A qué se refiere esto? Materia You fue introducida, como dije, en el 2021 con Android 12 y es el estándar actual en el 2026. Es una revolución porque permite que la interface, la experiencia de usuario, se adapte a la preferencia del usuario. Ejemplo, si tu fondo de pantalla es azul, las app compatibles con Material You mostrarán todos los azules en sus botones de barra. Ahí fíjense que también en algún momento cuando nosotros empezamos a desarrollar el semestre pasado, en ATI 1, en ATI 2, ahí yo les pasé una referencia de unas páginas que muestran como paletas de colores, ¿no? Entonces, tonalidades similares. Entonces, eso ya está como inventado. Entonces, lo mismo sucede como cuando ustedes personalizan aplicaciones y te dicen, bueno, voy a colocar este pool de colores. Vienen por defecto definiciones que han sido estudiadas para que combinen de alguna manera diferentes tonos de azules o de verdes o de naranja. ¿Cómo impacta esto al desarrollador? Pues nosotros debemos diseñar app que obedezcan el sistema de colores de usuario, no que los ignoren, que sea similar, que permita de alguna forma sincronizar y combine con mi entorno de mi plataforma. ¿Y cómo se resume en sí el estilo de Android? El diseño de Android está basado en una pulcritud brillante en la composición de la interfaz. Cada gráfico, botón y texto se acompaña por la idea de limpieza visual, pero a la vez deslumbra con pequeños detalles. Entonces, en Android la belleza es simple. Mientras que por el lado del estilo de iOS, la Human Interface Guideline, la filosofía de diseño de iOS deja atrás el estilo mórfico, que los marcos hasta el iOS 6, el iOS defienden actualmente una ideología compartida también con otros sistemas, que es despojarse de los elementos innecesarios, privilegiando la funcionalidad sobre la decoración. Tres principios hay: claridad, texto legible en cualquier tamaño, icono preciso. Deferencia, la user interface sirve al contenido, no compite con él. La profundidad, capas visuales y movimientos que comunican jerarquía. iOS cambió radicalmente con iOS 7 en el 2013. Abandonó el pseudomorfismo, la textura, el relieve, por un diseño plano y translúcido. En el 2026, el iOS 16 mantiene una filosofía pero con actualizaciones en el sistema de símbolos SF, o sea, symbols, y más control de personalización. Ahora, cuáles app de iOS que más usaron? Bueno, aquí creo que solamente Valeria tiene iPhone, ¿no? Y el resto es Android. ¿Cuál es la aplicación que más han usado, Valeria, esta semana? ¿Tenía botones en la parte inferior? O eso es el tap back de iOS. Digamos, el estándar de ellos es los botones hacia esta zona de la pantalla. ¿Ok? Entonces, el estilo iOS tiene claridad visual, la jerarquía y la legibilidad. La claridad visual conseguida por la elección de cromáticas y tipografías de iOS intenta jerarquizar el contenido sobre los fondos. ¿Ok?
El iOS reduce controles y gráficos en su mínima expresión, es simplista, es siempre con la idea de aligerar visualmente los elementos. La traslucencia y el Blue Visor, el visor de vidrio, crean profundidad sin masa virtual. SF Pro y New York, el CEREC, son las fuentes del sistema desde iOS 13. Fíjense que tienen una fuente diferente a la que acabamos de ver que tiene Android. El tamaño tipográfico se usan estilos predefinidos, title, heading, bullet y caption. La claridad en iOS se logra principalmente mediante el contraste y la jerarquía tipográfica. Eso se refiere a que desde el 2016 el Symbol, el SF Symbol, esto que está aquí, el SF Symbol, de Symbol de fuente, em, tiene más de 6.000 símbolos y variables que tienen relleno, escala, peso, que se adaptan al texto que los rodea. Por ejemplo, si ustedes quieren ajustar en iPhone, ustedes pueden notar que está perfectamente jerarquizado cada nivel. Tiene información de tamaño y peso y fuentes diferentes y eso se diseña con claridad. A eso se refiere cuando decimos que hay un title, un header, un body, un caption. Es como que si tuviéramos el CSS y cada uno tuviera características que hacen resaltar palabras y letras de acuerdo a un tamaño, aunque es la misma fuente, en diferentes fondos y diferentes tamaños, pero el mismo estilo. Otra de las ventajas de trabajar presencial, la gripe. Ok. Ahora, el estilo de iOS, la tipografía, historia tipográfica. Herbelética era el clásico de iOS hasta el iPhone 8. Fue reemplazada por San Francisco SF con iOS 9, una fuente diseñada internamente por Apple específicamente para pantalla. SF Pro, display tamaño de mayores a 20, SF Pro Text de menores a 19, ajusta automáticamente el tracking del kernel para maximizar la legibilidad. Variables de fuente desde del iOS 16, que ya estamos hablando, estamos ahorita en el iPhone 17, estamos hablando de dos modelos anteriores. Y New York fue la fuente introducida con iOS 13, ideal para lectura de contenido largo, como iBox, artículos, complementos de SF Pro App con fuentes texto. Recuerden que entonces ese San Francisco es un tipo de letra, pero que también se identifica con lo que acabamos de hablar de fuentes, viene de fuentes, de estilos, ok. Vamos entonces con los estilos de iOS. El estilo de iOS, y como en resumen, deja atrás el estilo que los marcos hasta su versión 6 iOS defienden actualmente una ideología compartida también con otros sistemas operativos. Despojarse de elementos innecesarios, privilegiados el contenido sobre el contenedor en busca de la ligereza visual. Entonces hablamos de elegancia, una elegancia en iPhone, pero también ligereza visual, ¿no? El menos es más, ¿ok? Cuando en Android la política es con los estilos de Joe, es un poco más hacia la belleza. Ahora, vámonos con un estilo de Windows Phone para que lo tengan dentro de sus conceptos, que esto, aunque realmente Windows Phone fue revolucionario en su momento para introducir lo que fue el diseño plano antes de iOS y Android. Ellos tenían sus sistemas de Live Title, que era un concepto innovador, donde los iconos de las pantallas de inicio mostraban información dinámica, aunque Windows Phone ya no está vigente como plataforma principal, porque fue descontinuado en el 2017 por uso, 2022 formalmente, ya sin soporte, su diseño de diseño influyeron enormemente en la industria y por eso tenemos que estudiarlo, porque varias de sus teorías o sus prácticas las heredamos en la actualidad. En 2026, el Fluent Design, que fue la evolución del Moderna de Louis, vive en Windows 11. Ahora, noten el concepto de la escuela suiza. Tipografía grande, grilla fuerte, muchos espacios en blanco, ¿no? Así como el estilo de diseño de Windows Phone se basaba en un diseño plano, despojado de relieves, degradado y decoraciones estéticas excesivas. Esta limpieza visual también se aplica con los contenidos donde se muestra la información estricta y necesaria. Por ahí deben haber alguno que otro teléfono mobile. Bueno, yo por ahí tengo una agenda que tiene años y todavía funciona, al igual que puedo tener un iPhone, un iPod
que también están descontinuadas, pero por allí hay algunos dispositivos rodando es el teclado, de hecho, fue uno de los innovadores del teclado Touch. Moderna U Metro Designer, diseño plano muy basado en retículas y tipografía. Sego UI, evoca la escuela suiza del diseño gráfico, bloques de color sólido, Lifestyle, comunidad de información y movilidad horizontal en PC y vertical. Que la diferencia, en vez de los scroll hacia abajo, eran scroll hacia lado derecho. Interfaz infográfica, moderna. U es una interfaz plana de colores básicos diseñados geométricos. La interfaz es una aproximación infográfica para sus iconos de inicio, Live Title. Title dinámicos. Los Live Title muestran información en tiempo real, nuevos mensajes, temperatura actual, fotos recientes. Son iconos que viven y se actualizan. Y la herencia de Windows 11. En 11 es importante mencionarla, donde Fluid Designer System, después del 2017, evoluciona al Modern UI con materia acrílico, blur, luces y sombras suaves. Windows 11 en el 2026 usa Fluence Designer versión 2. Es importante contextualizar que Windows Phone como plataforma móvil ya no existe, pero sus principios de diseño son históricamente relevantes y sus ideas revolucionarias. Affluence Designer, que sí está vigente en Windows 11, hay que mencionarlo. Xbox y algunos servicios de Microsoft también lo están. Para los estudiantes es importante, para ustedes como futuros profesionales, como futuros desarrolladores, que el Windows 11 y el Windows 10 son los estándares actuales de Fluent Designer que debemos considerarlo, por ejemplo, cuando estemos trabajando con la parte web, porque allí conviven los diferentes browsers a nivel de desarrollo. Un dato curioso, chicos, el diseño plano de Flight Designer, que hoy es universal, fue popularizado por Windows Phone antes que por iOS 7. Entonces hay como una cierta herencia. ¿Cuál era el estilo de Windows Phone? En resumen, el estilo de diseño de Windows Phone se basa en un diseño plano, despojado de relieve, degradado y decoraciones estéticas excesivas. Esta limpieza visual también se aplica a los contenidos donde aquello es importante y permanecer en pantalla, luciéndose en su contexto. Es un diseño plano. Y como en resumen, una comparativa de estilos, mientras que la característica del sistema de diseño de Android es Material Designer 3, Material U, iOS usa Human Interface Guideline y Windows Modern U Flutter Design. Tal vez no para Phantom, también lo hereda para Windows, lo que es la parte web, lo que es la parte de laptops y PC. Fuente principal, utiliza Roboto, Google Phone, el Android, mientras que el iOS utiliza S Pro y New York. Segui, que era la fuente principal de Fong. La parte filosofía visual, el material como metáfora, mientras que Avio, la diferencia en el contenido, y el Windows Phone, tipografía y retícula. Colores dinámicos, sí, materia You, modo oscuro automático, temas claros y oscuros por usuario según la definición de su entorno. Elementos clave, FAT, CAR, SNARBAR. En elementos de iOS clave, TARBAR, NARBAR, el chips. Los elementos de Wi-Fi, el lifestyle, el pivote y el panorama. Vamos a ver esto más al detalle en la siguiente clase de cada uno de esos elementos y el comportamiento visual que ellos tienen en base a cada una de las plataformas. Ahora, ¿qué era panorama? Y esto sí vamos a hacer un paréntesis sobre Windows 10 Mobile. La fecha oficial de fin del soporte, el último clavo del ataúd, por decirlo de alguna forma, fue el 14 de enero del 2020. Aunque bueno, hasta el 2022 trató de vivir. A partir de ese día, Microsoft dejó de emitir actualizaciones de seguridad, parches técnicos y soporte gratuito. Windows Phone 8.1, su soporte terminó antes del 11 de julio del 2017. Y aunque es común decir que Windows Mobile murió en el 2020, la realidad es que para el mercado general y los desarrolladores, la plataforma había perdido total relevancia competitiva alrededor del 2016 y el 2017, es decir, que su muerte fue previa al anuncio de Microsoft de dejar de dar el soporte. Cuando Microsoft comenzó a desplazar su estrategia hacia el soporte de aplicaciones para iOS y Android a nivel operativo. Entonces, el patrón de panorama, que es este que vemos aquí, donde teníamos el tipo carrusel, fue pionero en mostrar la navegación y no tiene que ser siempre vertical. Hoy en 2026 este concepto vive en carruseles horizontales como Spotify, Netflix, Apple TV, que son ejemplos de que heredaron
esa filosofía, ¿no? Esa parte de diseño. El encabezado es de gran tamaño, que asume el contenido del panel siguiente, como lo ven acá, ¿verdad? Y luego de eso, el siguiente panel es un truco de user experience para invitar al usuario a explorar. Eso se llama afondarse de scroll. Ese es el nombre técnico, afondarse de scroll. Ahora, ¿ustedes pueden nombrar algún app actual que use esa navegación horizontal en forma similar a Panorama? A ver, los leo por aquí. Quién me comenta qué se les parece? Yo ya mencioné a Netflix, mencioné a Spotify, mencioné a Apple TV. ¿Alguno que se le ocurra que siga utilizando Panorama y dejándola en vida la herencia que Microsoft nos dejó con Windows Phone? Vale recordar que entonces Windows Phone propone una forma de navegar entre pantallas de primer nivel usando panorama, desplazándose horizontalmente, es un patrón exclusivo de Windows Phone y las características ofrecen la posibilidad de navegar los contenidos de forma horizontal como si cada pantalla estuviera colocada una al lado del otro. El encabezado es enorme y sirve indicando el contenido disponible, permite ver parte del contenido del panel siguiente, invitando un scroll horizontal, similar conceptualmente al horizontal scrolling moderno de Swift UI. Vale mencionar también que, como les decía, el uso en plataformas Netflix, Spotify y Apple tiende más a televisores inteligentes o dispositivos de una pantalla más grande, ¿verdad? Ok, nadie mencionó por aquí algún otro ejemplo, sigo esperando. Ahora, ¿qué es importante mencionar también dentro de este resumen, ¿no? Que la decisión más importante que un desarrollador de aplicaciones móviles puede tomar, por ejemplo, WhatsApp usa componentes personalizados para mantener su identidad y marca consistente tanto en Android como en iOS, es decir, que funciona de manera similar en ambas plataformas. En cambio, la app de ajuste setting de cada plataforma usa 100% componentes nativos. La regla práctica es, si un formulario usa nativo, si la experiencia centra la marca para personalizarla. Los frameworks como Flutter o React Native facilitan la personalización multiplataformas, hacen que se parezca de alguna forma a la aplicación nativa. Entonces, ¿qué son las nativas? Vamos a refrescar. Son las interfaces que se basan en elementos, botones, listas, encabezados que vienen preestablecidos en cada plataforma, se parecen a la plataforma, tienen un aspecto ya definido en cuanto a las características básicas de su apariencia. Entonces, repetimos. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es la decisión del desarrollador? Si yo quiero darle una identidad propia a mi aplicación, lo hago de forma transversal. Si yo quiero que se parezca más a esa parte nativa, lo hago de manera similar a mi aplicación, a mi plataforma. ¿Cuáles son las ventajas de los nativos? Familiarizar inmediatamente al usuario con su entorno, menos códigos que mantener, accesibilidad integrada, automatizaciones automáticas con el sistema operativo, mejor rendimiento. Vale recargar que, por ejemplo, nosotros estamos trabajando frameworks como React Native que son multiplataformas, pero no 100% nativas, aunque la manera en que programas ya no es con HTML5, sino que se parece más a tab propios que hacen que se convierta se vea más similar cuando cambiamos de plataforma. ¿Cuándo personalizar? El inconveniente de las nativas es que limita la personalización de la marca. Se personaliza cuando la marca lo requiere, el diseño no existe como componente nativo y se necesita diferenciación. También recordemos que cuando vimos la parte de aplicaciones nativas, cuando necesitamos tener más interacción con el hardware, ideal utilizar software nativo. ¿Por qué? Porque la manera en que se gestionan los permisos y el uso de esos componentes es mucho más natural que cuando utilizamos unas capas de framework intermedio. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones a nivel de interfaces nativas y detalles técnicos que debemos considerar hoy en el 2026? Bueno, diseñar una interfaz personalizada tiene que planearse de antemano porque representa mayor complejidad en tiempo y desarrollo. No siempre los diseños personalizados nos resultan una mejor experiencia, a veces son más difíciles de usar por ser diferentes. En React Native 2026, Style Sheet API, Style Component permiten personalizar manteniendo código compatible. En Flutter 2026, Theme Data permite personalizar globalmente manteniendo el Material Designer como base. En Jetpack Compose de Android
Los composables son 100% personalizables, pero siguen material tree. En SwiftView, en iOS, las modificaciones de estilo respetan las guías Hide de forma predeterminada. La recomendación, empezar con componentes nativos y personalizar solo lo necesario. Eso se llama Progressive Customización, customization. Entonces, importante. Cada una de las plataformas traen librerías que nos ayudan a mantenernos en el ámbito nativo. El dato técnico en el 2026 es que en el estudio de Nissan Normal Group, las app que siguen las guías de diseño de las plataformas tienen un 30% mejor usabilidad en las primeras sesiones que los app que usan diseños completamente personalizados. El usuario no tiene que aprender a usar la app si sigue un patrón conocido. Por ejemplo, un ejemplo concreto, si ustedes se van a Uber en su primera versión, usaba componentes nativos. A medida que creció la marca, fue personalizando más y más, pero siempre manteniendo los patrones de interacción nativos de cada plataforma. Entonces, es importante entender esto cuando vamos a ser desarrolladores mobile. ¿Cuál es la síntesis de los patrones de navegación de por plataforma? Bueno, tenemos elementos tipo tab, acción, atrás, alt bar, menú lateral, navegación primaria. En Android, arriba, botón físico, arriba a la derecha, estándar, botón nap y driver. Mientras que abajo están los tab bar. En el iOS, el swipe left y el nav button, abajo, arriba y el oficial sidebar y el tab bar, slide whip, es la navegación primaria. En Windows estaba arriba el pivote control, el botón físico externo hacia atrás y siempre abajo estaba el action bar, mientras que el material lateral era raro, no en guías. Y en la navegación primaria teníamos el PyPol title. Esto lo vamos a ver más a profundidad. Esta tabla es un recurso de referencia rápida para cuando diseñen sus app. Imprímanla y guárdenla. El punto clave, no hay forma correcta universalmente. Cada plataforma tiene su forma correcta. Un error común de principiantes es poner tab abajo en un app Android porque el mockup se veía mejor. Eso es violar la guía de Material Designer. Confunde al usuario en Android. En 2026 con Flutter y React Native los frameworks manejan estas diferencias automáticamente si usan los componentes correctos como cubiada.dar o React Native Paper, ¿ok? Para que herede lo que son el designer de materia Designer 3, que es el que está utilizándose actualmente materia You. Esta es una introducción a lo que sigue y por hoy cerramos entonces con que cada plataforma, en conclusión y resumen de la primera parte de la clase, ustedes deben salir con la idea clara de que diseñar para móvil no es lo mismo que diseñar para web o para escritorio. Cada plataforma tiene su gramática visual. Cada plataforma móvil tiene un lenguaje de diseño propio que los usuarios conocen y esperan. Android Materia Designer 3 prioriza su superficie, elevación y color dinámico adaptativo. iOS Human Interface Guideline prioriza claridad, deferencia en el contenido y profundidad visual. Windows Phone se priorizó tipografía y retícula, incluyendo el diseño moderno. Los componentes nativos, tab, listas y barras tienen posiciones y comportamientos específicos según la plataforma. La decisión de lo nativo versus lo personalizado debe basarse en la identidad de la marca, el tiempo de desarrollo y la user experience, siempre iniciando con lo nativo y personalizando luego. Eso es como el First Mobile y la parte web responsive. Entonces es un orden lógico a nivel de desarrollo. El conocimiento de estos patrones es esencial para desarrollar app que se sienten en casa en cada plataforma. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Alguna, alguna inquietud? ¿No me dieron el ejemplo de carruseles tipo hacia la de izquierda en otras plataformas? ¿Quiénes están por aquí? ¿Quiénes siguen por aquí? A ver, estamos todos. A ver, Valeria, Sofía, no, creo que falta solo Jesús. Bueno, chicos, esta información pueden contar, está en el aula virtual disponible desde en media hora. Recuerden que las referencias siempre vamos a ir a la parte designer de cada una de las guías de trabajo. Esta es la que ustedes deberían estar aprendiéndose como una Biblia en este momento, ya que están desarrollando en Android. Y lo mismo sucede con otras reglas de developer que tienen que ver con la parte de interfaz, que aquí hay ya construidos componentes técnicos para utilizarse dentro de esa plataforma. Y el Material Designer
Bueno, es la misma referencia. Por aquí tiene Influence, por aquí creo que no tengo alguno de React, pero bueno, importante entender que es un Materia Designer, un sistema de Google basado en metáforas de materia, superficie de elevación y forma. La versión actual es la 3, el Native UI, interfaz construida con Wiki, SwiftUI para iOS, el Tarbar y el Tarrow, son barras de navegaciones de pestañas en iOS en la parte inferior, en Android generalmente en la parte superior. El Human Interface Guideline, las guías de diseño de Apple y Mac, Navigation Drive. Fíjense que hay mucho término en inglés, que y es una de las recomendaciones que en semestres pasados le han dado nuestros invitados de cierre de cierre de materia, que el idioma es importante, y el Pivot Control, que es el componente Windows Phone equivalente a la pestaña. Bueno, si no hay dudas, chicos, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Ahora cuéntenme cuál de las tres plataformas les pareció más interesante.